Acompáñenme a revisar este archivo. Hay una caja en un sótano en Pensilvania. Tiene un nombre escrito, Janet. Toda su familia conocía la regla. No tocarla, no hacer preguntas, dejarla en paz. Como investigador sé cómo el silencio afecta. Su hermano Francesco creció viendo esa caja sin poder acercarse. Era un niño cuando la vio por primera vez. Llegó adulto antes de que pudiera entender por qué existía. A los 23 años le arrebataron la vida dentro de su propia casa. En esa recámara quedó plasmado un misterio bastante profundo. Un caso sin resolver que nos tomaría 34 años descifrar. Esta es la historia de Janet Walsh. Su nombre completo era Catherine Janet Walsh. Creció en Monaca, Pensilvania, un pequeño pueblo acerero a unas 30 millas de Pittsburgh. De esos lugares donde los vecinos conocían a tus padres antes de que nacieras. Todos querían mucho a Janet. Y no lo digo como el típico cumplido que hacemos cuando alguien fallece. Revisando los testimonios, ella realmente era muy querida. Se movía entre diferentes círculos sociales sin esfuerzo. Los músicos, los intelectuales más callados, encajaba perfecto en ambos mundos, nunca se sentía fuera de lugar, tocaba el oboe, cantaba, tocaba el piano. Pero un detalle que siempre salta en las entrevistas es su talento para coser. Janet compraba la tela, llegaba a casa, cortaba el patrón, unía todas las piezas y esa misma noche estrenaba el traje. Su hermano Francesco la vio hacerlo más de una vez. Nunca entendió muy bien cómo lograba hacer todo eso. Su mejor amiga, Susan, vivía al lado. Las ventanas de sus cuartos quedaban frente a frente. Sus madres les compraron teléfonos de juguete para que hablaran de noche sin salir de sus recámaras. Crecieron así de unidas. Con esa conexión, Susan veía a Janet como su hermanita. Al leer el archivo, notas que Janet construía su futuro. Simplemente nunca llegó. En la prepa ya estaba perdidamente enamorada de Scott Walsh. Fueron inseparables durante esos 3 años. Le firmaba el anuario igual cada vez. Siempre te amaré, Janet. Se casaron en agosto de 1976. Ambos tenían 20 años. En la Pensilvania de los años 70, ese camino tenía lógica. Las fábricas de acero estaban en auge. Un joven salía de la prepa directo a un trabajo bien pagado, y eso es exactamente lo que hizo Scott. Saltó la universidad y empezó a trabajar. El dinero parecía seguro, pero la vida juntos pronto costó mucho más de lo esperado. Casa nueva, 2 autos, una hipoteca. Ese tipo de presión financiera que yo he visto destruir matrimonios poco a poco sin avisar, solo te asfixia lentamente. Después de 3 años fue demasiada carga. En el verano del 79, Janet y Scott se separaron. Aquí es donde nosotros notamos que otras presiones crecían. Durante la investigación del caso descubrimos que Scott había estado viendo a alguien más. Una chica de 17 años que lo llamaba a su casa. Él se lo había ocultado a todos. Y Janet, por su lado, también había comenzado una nueva relación, algo que ella prefería mantener en completo silencio. En un pueblo chico, la gente tiene sus motivos para callar. Todos lo hacían. Janet tenía 23 y vivía sola por primera vez. Pasó de la casa de sus padres directo al matrimonio. Nunca tuvo esa etapa intermedia para descubrirse a sí misma. Ahora la tenía. Y todo le parecía extraño. Su familia notó un nerviosismo silencioso en ella. Ojo, no era miedo. Era más como alguien aprendiendo a pisar firme por primera vez. Consiguió trabajo en una oficina de refrigeración local. Así construyó su nueva rutina. Empezaba a verse como una mujer estableciéndose en una vida 100% suya. Entonces llegó el fin de semana del Día del Trabajo, viernes 31 de agosto del 79. Janet salió con 3 amigas. Varios bares, música, baile. El fin de semana largo prometía y nadie tenía prisa por despertar hasta el lunes. Repasando la noche, un hombre que ella no conocía la invitó a bailar. Ella aceptó. Bailaron música disco un rato. Era buena en la pista, se veía segura, relajada. Después de varias canciones, el sujeto le preguntó si podía darle un aventón a casa. Ella dijo que no. Le explicó que su esposo podría enojarse mucho si la llegaba a ver con alguien más, que sería mejor si él simplemente se iba. Le dijo que no quería que saliera lastimado. El hombre se alejó. Janet y sus amigas siguieron divirtiéndose. Se quedaron fuera casi hasta las 4 de la madrugada del 1 de septiembre. Janet llegó a casa, entró y cerró la puerta. Tenía que trabajar en un par de horas. Nunca llegó.
Cuando no se presentó esa mañana, su jefe de inmediato llamó a su madre. Él sabía que eso era rarísimo. Janet era súper responsable. Sus padres salieron de inmediato. Su padre llevaba una llave. La puerta principal tenía puesta la cadena por dentro. Logró zafar esa cadena y caminó con cautela por el departamento. Al llegar a la recámara del fondo, se detuvo de golpe. Encontramos a Janet en su cama. Era evidente que había sido inmovilizada. La causa de muerte se catalogó rápidamente como estrangulamiento. La escena forense era inquietantemente silenciosa, sin forcejeos al azar, sino un acto frío y deliberado. Estaba cubierta con una sábana. La habitación lucía ordenada, casi intacta, sin muebles tirados, ninguna señal de una pelea que se hubiera salido de control. Lo que haya pasado aquí fue metódico, tan silencioso que ningún vecino escuchó nada. Yo había procesado suicidios, accidentes fatales, pero nunca un homicidio así. Retiré la sábana lo suficiente para poder ver el rostro de Janet y el pañuelo que aún rodeaba su garganta. ¿Qué nos dice esto? 8 horas antes, Janet Walsh estaba viva, divirtiéndose en una pista de baile. Francesco, el hermano de Janet, intentó entrar a la habitación. Sus familiares lo detuvieron en la puerta, lo sujetaron fuerte y no lo soltaron. No querían que esa imagen fuera su último recuerdo. Nunca logró verla. Los investigadores que llegaron al lugar comenzaron a procesar la escena del crimen. Causa de muerte, estrangulamiento. Hora del deceso, aproximadamente las 5 de la mañana. El pañuelo no se había movido ni deslizado. Lo sujetaron firmemente durante minutos. Luego surgió el detalle que definiría el curso de toda nuestra investigación. 0 entradas forzadas, ni cerraduras rotas, ni ventanas forzadas. La puerta principal tenía puesta la cadena desde adentro. Janet Walsh abrió esa puerta ella misma. Poco antes de las 5 de la mañana, reconoció a quien estaba del otro lado. Ella lo dejó entrar. Alguien conocido cruzó esa puerta. Y Janet Walsh estaba muerta antes del amanecer. Analicemos esto juntos. ¿Quién entró y qué quería? El esposo fue el primero. Scott Walsh fue la única pareja de Janet desde la preparatoria. 3 años de matrimonio, luego problemas económicos y una separación. Dejaba un cheque de $75 en su buzón cada mes. Estuvo en su departamento la mañana que hallaron el cuerpo. Lo admitió sin dudarlo. Luego llegaron los resultados del polígrafo. Ambas veces una pregunta resultó igual. ¿Mataste a tu esposa? Engaño. Pero Scott no estuvo solo esa noche. Vio un partido con un amigo. El amigo enfermó. Scott lo llevó al hospital y se quedó hasta las 2 de la mañana. Después regresó a casa. Luego lo llamó una chica de 17 años. Ella fue a verlo. Se quedó hasta casi las 3:30 de la mañana. Scott no se la mencionó a la policía de inmediato. La chica confirmó todo cuando mis colegas lograron encontrarla. Scott Walsh no fue descartado porque la policía le creyera. Fue descartado porque la evidencia simplemente no dejaba lugar para él. Hay una gran diferencia. Nosotros lo sabíamos. Pero aquí es donde nuestro trabajo se complicó. Mientras con más personas hablábamos, menos consistente se volvía la imagen que teníamos sobre Janet. Su familia conocía una versión suya. Sus compañeros de trabajo conocían otra. Las personas que frecuentó ese verano conocían a alguien completamente distinto. Cada persona entrevistada conocía a una Janet Walsh ligeramente diferente. Ninguna de esas versiones encajaba bien. El segundo sospechoso surgió de la pista de baile. Robert McGray iba de paso por Mónaco. Había estado en uno de los bares esa misma noche. Invitó a Janet a bailar. Ella aceptó. Bailaron bien. Luego él le pidió que lo llevara a casa. Ella lo rechazó por completo. Le dijo que su esposo podría enojarse, que debía irse, que no quería que él saliera lastimado. Declaró que caminó solo a casa y ahí terminó todo. 6 días después del homicidio, una mujer que conducía por la calle 9 vio algo en la alcantarilla. Una chequera. La recogió. El nombre de Robert McGray estaba dentro, a media cuadra del departamento de Janet. El hombre que bailó con ella quiso irse con ella y fue rechazado. Su chequera tirada fuera del edificio una semana después de su muerte. Ningún cheque emitido desde esa cuenta desde la noche en que murió. Le hicimos una prueba de polígrafo. Reprobó. Eventualmente lo rastrearíamos hasta Massachusetts, manejaríamos 600 millas con una orden y lo interrogaríamos por 7 horas. Pero faltaban años para eso. Por ahora, su nombre lideraba nuestra creciente lista de sospechosos. Luego apareció el detalle que no tenía ningún sentido lógico.
Cerca de las 8 de la noche el día que Janet murió, no durante la madrugada, sino horas antes, un joven bien vestido tocó la puerta de un vecino a 2 casas del departamento. Preguntó dónde vivía Janet Walsh. Janet no estaba. No regresaría a casa hasta dentro de 8 horas. Había salido con amigos, yendo de bar en bar, totalmente ajena a todo. El vecino señaló hacia su edificio. El hombre se fue. Nunca fue encontrado, nunca fue identificado, nunca se pudo explicar. Hicimos un llamado público. No llegó nada útil. Se le conoció solo como el hombre del retrato. Alguien sabía el nombre de Janet. Necesitaba su dirección exacta la misma noche que la mataron, y luego desapareció sin dejar rastro. El caso apenas comenzaba y ya se nos estaba desmoronando en las manos. El cuarto nombre surgió de su propio trabajo. El jefe de Janet era Ron Zakowski. Tras separarse de Scott, algo había comenzado entre ellos. Sus amigos más cercanos lo sabían. Cuando le preguntamos quién creía que pudo hacer esto, Susan, la mejor amiga de Janet, dijo su nombre primero. No lo dudó ni un segundo. Fue inmediato. Ron había estado en 2 de los mismos bares que Janet visitó esa noche. Lo que nos incomodaba como investigadores era la naturaleza de esa misma relación. Janet lidiaba con algo complejo en el trabajo, un acuerdo privado del cual su familia no sabía absolutamente nada, otra faceta de su vida que sus seres queridos jamás habían visto. Trajimos a Ron para ser interrogado. Se mantuvo en nuestra lista. El quinto nombre llegó discretamente. Scott Hopkins dirigía una empresa de construcción de viviendas. Era mayor que Janet, estable y tranquilo. De hecho, él construyó la casa que Janet y Scott Walsh compartieron durante su matrimonio. Ese vínculo los llevó a algo más durante el verano de 1979. Él y Janet se veían a escondidas. En la primera entrevista, Hopkins fue evasivo. Lo describió como algo casual. Al presionarlo más, la historia cambió. Hubo intimidad en su departamento, en su cama. Su coartada era detallada y muy consistente. Su novia estaba presente. 2 empleados durmieron en su sala para ayudar con un asado de cerdo matutino. Los 3 confirmaron que él nunca salió. Respondió a nuestras preguntas y volvió a su vida normal. Pasaron 4 años para el sexto nombre. Veamos esto juntos. En 1983 la investigación perdió todo su impulso. Luego, una mesera aportó un dato que se quedó grabado en el investigador que la escuchó. Un hombre llamado Víctor Sekotsi se había sentado en su área. Él mencionó casualmente que conocía a Janet, que había salido con ella antes de su muerte. Mientras hablaba, notaron algo distante en su expresión, como si estuviera viendo una película proyectarse detrás de sus propios ojos. Dijo que la escena del crimen estaba impecable, sin un cabello fuera de lugar. Él había estado en el último bar que Janet visitó esa noche. El investigador que leyó ese reporte lo revisó más de una vez, no porque probara algo, sino por pura intuición. Años de engaños, 20 entrevistas, 6 nombres, 0 arrestos. Los detectives se sentaron frente a la familia de Janet para darles una noticia devastadora, muy difícil de procesar. Aunque el asesino confesara mañana, tal vez no habría suficiente evidencia física para procesarlo. Este caso criminal se enfrió por completo. Janet se quedó de 23 años. El resto avanzó. Los sospechosos forjaron carreras, algunos como figuras muy respetadas. El tiempo pasó como pasa cuando nadie te obliga a detenerte. 27 años. Luego, una seróloga abrió una caja de vieja evidencia bajo una luz distinta. Encontró algo que los investigadores originales pasaron por alto. El caso había estado muerto por casi 3 décadas. Aún no terminaba. Ustedes y yo sabemos que detrás de esto hay semanas de profunda investigación y una firme convicción. Estas víctimas merecen mucho más que el silencio. Si están de acuerdo conmigo, dejen su me gusta, suscríbanse y comenten abajo. ¿Qué detalle de este misterio les impactó más? Hay más casos sin resolver esperando por ustedes en la descripción. Ahora volvamos a los hechos. Las pruebas habían permanecido en un almacén durante 31 años. Nadie sabía que aún hablaban. Las cajas se conservaron como todo archivo forense antiguo, lo bastante cuidadas para sobrevivir, tan silenciosas para ser olvidadas. El camisón de Janet, el cordón de bata que ató sus muñecas y la sábana que cubrió su cuerpo, sellados, etiquetados, guardados en una instalación policial mientras el mundo seguía girando y el homicidio de Janet solo acumulaba silencio. La misma tela que ella amaba cortar y coser era ahora lo único que quedaba con voz propia.
En 2010, una experta llamada Ashley Mangan recibió fondos federales para reexaminar evidencia biológica en casos fríos. Sacó los materiales de Janet Walsh y comenzó a buscar. Lo que encontró la detuvo. No era un simple rastro. No era una pista biológica débil que requiriera manipulación delicada bajo equipo especializado. Era una cantidad enorme de evidencia genética. En varios puntos de la parte trasera del camisón, la cuerda y la sábana, era más que suficiente para armar un perfil de ADN definitivo. 4 personas procesaron esa escena del crimen en 1979. Un oficial de policía, un patólogo, un forense y un criminalista estatal. Ninguno de ellos notó nada de esto. Hay que preguntarnos, ¿cómo 4 profesionales capacitados ignoran lo mismo en 4 revisiones distintas? Esa pregunta no tenía una respuesta clara, pero su significado sí. Estas pruebas sobrevivieron 30 años en esas cajas intactas y ahora bastaban para crear un perfil genético completo. El caso muerto ocultaba un secreto y por fin estaba listo para revelarlo. El perfil entró al sistema y empezaron las llamadas. Scott Walsh fue el primero, llegó sin resistirse y entregó su muestra voluntariamente, sin coincidencia. Eliminado. Ron Psicosi, analizado y eliminado. Víctor Psicosi, analizado. Eliminado. 3 nombres tachados de la lista de sospechosos que estuvo intacta por casi 30 años. Cada descarte se sentía menos como un alivio y más como una presión inmensa. La lista se reducía. Los nombres restantes se volvían más pesados. Quedaban 2, Robert McGrail y Scott Hopkins. McGrail se había mudado a Massachusetts. 2 investigadores condujeron 600 millas para encontrarlo. Llevaban una orden para obtener su ADN. También llevaban cada pregunta acumulada desde 1979. El interrogatorio duró 7 horas. McGrail sostuvo lo mismo que siempre había dicho. Había bailado con Janet, pero ella lo rechazó. Él simplemente se fue. No sabía dónde vivía ella. No tenía nada que ver con su muerte. Y luego el ADN regresó. Ninguna coincidencia. Robert McGrail quedó eliminado. Viajaron 600 millas basándose en una chequera tirada en la calle y un polígrafo fallido de 1979. Construyeron años de sospecha sobre su nombre, y la biología demostró que buscaron en la dirección equivocada todo este tiempo. Solo quedaba un nombre. Scott Hopkins tenía 65 años. Ya no era aquel callado constructor que dio una entrevista cautelosa en 1979. Ahora era un concejal electo en Bridgewater Borough, una figura respetada, alguien que la comunidad conocía por nombre y le confiaba decisiones públicas. Los investigadores lo contactaron pidiendo una muestra de ADN. Se negó. Su explicación fue rápida y tranquila. Su ADN estaría ahí, dijo. Estuvo en el departamento, había tenido intimidad con Janet. Por supuesto que su ADN aparecería en las cosas de ella. Dar una muestra solo lo hundiría en un crimen ajeno a él. Era un argumento muy razonable, pero también era la respuesta de un hombre que entendía exactamente el peso de esa evidencia forense. No tenían suficiente para una orden de cateo, todavía no. Acompáñenme a ver qué hicieron. Hopkins tenía una rutina. Cada mañana entraba al edificio de Bridgewater Borough, el mismo lugar que albergaba al departamento de policía, y se detenía en un bebedero. Usaba un vaso desechable. Luego simplemente tiraba el vaso a la basura y seguía con su día como si nada. Analicemos esto juntos. Una mañana, cuando Hopkins dejó el bebedero, alguien esperaba cerca de la basura. Recuperaron el vaso antes de que otros lo tocaran. Se analizó. El ADN en ese vaso coincidía con el perfil extraído del camisón de Janet Walsh, del cordón que ataba sus muñecas, de la sábana que había cubierto su cuerpo. Se tomó una muestra por orden judicial. Los resultados confirmaron lo que el vaso ya mostraba. Scott Hopkins. 31 años después de que Janet muriera en su departamento en enero de 2012, Andy Gold fue a arrestarlo. Gold tenía 25 años cuando retiró esa sábana y vio el rostro de Janet en 1979. Él fue el primer oficial en cruzar su puerta. Había llevado este caso sobre sus hombros durante toda su carrera. Décadas de dudas, de acercarse sin encontrar nada sólido. Llevaba las mismas esposas que había usado en 1979. Cuando Hopkins abrió y vio a Gold, algo cambió en su rostro. Gold le dijo que tenía una orden. Hopkins retrocedió y se dejó caer en una silla. Levantó la mirada y dijo 4 palabras. ¿Crees que fui yo?
Nada agresivo, sin pánico, algo mucho más silencioso. Un hombre que pasó 32 años siendo un miembro respetado de su comunidad, sentándose de golpe bajo el peso de lo que acababa de llegar a su puerta. Gall le puso las esposas de 1979, las mismas manos, el mismo metal. Un círculo que tardó más de 3 décadas en cerrar. Noviembre de 2013, Tribunal del Condado. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpable. Asesinato en tercer grado. Parecía justicia. Pero acompáñame a ver esto. Dentro de ese veredicto ya se había plantado algo que tardaría 9 años más en estallar por completo. Un jurado tardó 6 horas. Un tribunal tardó 9 años en deshacerlo. Scott Hopkins se sentó en la mesa de defensa a los 67 años. Abuelo, exconcejal, empresario respetado. Un hombre que nunca había dejado el condado donde Janet Walsh fue asesinada, que construyó su carrera aquí, crió a su familia aquí y sirvió a su comunidad durante 34 años tras su muerte. La fiscalía tenía un argumento central. El ADN en el camisón de Janet, el cordón en sus muñecas y la sábana no era viejo. No era de encuentros anteriores. Fue depositado la noche del homicidio en esos lugares precisos con ese patrón específico. Para sostener eso, llamaron al doctor Cyril Wecht. Wecht era de los patólogos forenses más reconocidos de todo el país. Trabajó en casos de presidentes y estrellas del pop. Cuando él entraba a un tribunal, los jurados lo escuchaban. Describió una teoría que llamó distribución topográfica, la ubicación del ADN de Hopkins en múltiples superficies, el camisón, el cordón, la sábana, contaba la historia. Esa historia ubicaba a Hopkins en la escena en el momento exacto del crimen, sugiriendo un vínculo directo entre él y sus últimos momentos. Argumentó que era muy improbable que el material sobreviviera de un encuentro previo semanas antes. El jurado escuchó esto de uno de los expertos más calificados en su campo. Sonaba a ciencia pura. Se sentía como una certeza absoluta, pero la defensa no cedió. Señalaron algo que siempre estuvo en el expediente. 4 personas examinaron esa escena en 1979. Un oficial, un patólogo, un forense y un criminalista. Ninguno notó evidencia biológica en el camisón, el cordón o las sábanas. Si Hopkins estuvo sobre Janet durante el asesinato, ¿cómo es que 4 profesionales capacitados no lo vieron? La defensa tenía otra teoría. Lo llamaron transferencia de ADN. El material de Hopkins, dejado durante relaciones consensuadas semanas antes, había migrado. Con la humedad, la presión y el tiempo, tela contra tela, se movió. Del camisón al cordón cuando Janet fue atada, del cordón a la sábana al cubrir su cuerpo. Su experto testificó que las manchas eran totalmente invisibles. No eran rastros microscópicos que requirieran mejoras, simplemente invisibles a simple vista. Los 4 profesionales no fueron incompetentes. Revisaron telas que no mostraban nada, porque en la superficie simplemente no había nada que ver. La defensa también planteó otra cosa. Hopkins no era la única persona cuyo ADN estaba ahí. El ADN de Scott Walsh apareció en las sábanas. Se halló un tercer perfil masculino desconocido en la bata de Janet. La fiscalía se enfocó solo en Hopkins. Los otros perfiles no tenían explicación. Luego llegó el momento que debió detenerlo todo. Durante el contrainterrogatorio le preguntaron directamente a Wecht si podía fechar científicamente cuándo se había depositado ese ADN. Dijo que no. Reconoció que no existía tal prueba, que todos los expertos en la sala estaban de acuerdo. No había ningún método forense, ninguno, capaz de determinar si el material biológico quedó en una superficie una noche o 3 semanas antes. El jurado escuchó esa confesión, luego deliberaron por 6 horas y declararon a Scott Hopkins culpable de homicidio en tercer grado. Francesco Cautieri, sentado en esa sala, sintió soltar algo que había estado conteniendo desde que era un joven parado en la puerta de su hermana sin que lo dejaran verla. John, lo tenemos. Hopkins fue sentenciado de 8 a 16 años de prisión. Él tenía 68 años. Su esposa Karen salió del tribunal sin saber si su marido volvería a casa. Hopkins mantuvo desde el primer día lo que siempre había dicho, él no lo hizo. La apelación comenzó en silencio. Su abogado presentó un recurso posterior a la condena planteando un desafío legal. Antes del juicio, la defensa de Hopkins no solicitó una audiencia Fry, un proceso previo donde un juez evalúa si la metodología del experto es aceptada por la comunidad científica.
cuestionaron la teoría de Wecht en el juicio, pero nunca pidieron a un juez evaluar si cumplía el estándar legal de ciencia admisible antes de que el jurado llegara a escucharla. Ese error, argumentó la apelación, le negó a Hopkins un juicio justo. En abril de 2020, el Tribunal Superior emitió un fallo. Analicemos esto juntos. El tribunal determinó que la teoría de distribución topográfica de Wecht apareció por primera vez como metodología durante su testimonio en el juicio. No estaba en sus informes periciales anteriores. Y lo más grave, no fue evaluada para aceptación científica antes de que el jurado la escuchara. El tribunal lo escribió claro. Esa teoría se basaba en conjeturas, no en metodología forense. El Tribunal Superior indicó directamente que, sin el testimonio de Wecht, la fiscalía no tenía pruebas de que el ADN de Hopkins apareciera la noche del asesinato y no durante relaciones sexuales consensuadas unas semanas antes. La condena fue revocada. Hopkins salió libre bajo fianza. En enero de 2022, el fiscal del condado de Beaver solicitó desestimar los cargos restantes. Gregory Scott Hopkins fue exonerado formalmente. Había cumplido unos 9 años de prisión. En octubre de 2022, Hopkins presentó una demanda federal contra 3 investigadores, Andy Gall, Rocco de Maiolo y Ashley Mangan. El documento alegaba procesamiento malicioso, fabricación de pruebas y conspiración civil. Afirmaba que los investigadores acusaron a Hopkins aún sabiendo que faltaban pruebas concluyentes, que armaron un caso con ciencia inverificable y lo continuaron igual. Como podemos ver, nadie más ha sido acusado por el asesinato de Janet Walsh. Francesco Caltieri quemó los recortes de periódico tras la condena de 2013. Titulares acumulados durante décadas de un crimen aún sin resolver. Un caso que se había enfriado. Se quedó mirándolos y dejó que se consumieran. Él creía que ahí terminaba todo ese dolor, pero no fue así. La condena que esperó toda su vida adulta le fue arrebatada. La certeza que por fin se había permitido sentir desapareció por un fallo judicial sobre una teoría que un juez determinó que no era ciencia real. No hay un segundo final esperando llegar. La caja que descansaba en un sótano en el oeste de Pensilvania con un nombre escrito al costado todavía existe. El homicidio de Janet Walsh aparece como no resuelto. Nadie ha sido condenado. No hay nadie en prisión por lo que le pasó. Janet tenía 23 años en 1979. Había estado bailando horas antes de morir. Ella estaba construyendo una nueva vida en un pequeño departamento en Mónaco, descubriendo quién era por sí misma por primera vez. Y jamás tuvo la oportunidad real de averiguarlo. Pensemos en esto. En algún lugar, quien acabó con la vida de Janet Walsh despertó a la mañana siguiente y cada mañana durante 45 años